Bienvenidos a este punto doctrinal. El día de hoy vamos a ver acerca de la educación de la virtud del pudor y nos vamos a basar en los escritos de Isaac Jogues. Inicialmente quisiera dar una definición que nos propone el autor y dice que la virtud del pudor reconoce el valor de su intimidad y respeta la de los demás. Mantiene su intimidad a cubierto de extraños, rechazando lo que puede dañarla y la descubre únicamente en circunstancias que sirvan para la mejora propia o ajena. Esta es una definición muy particular que nos da el autor, refiriendo principalmente a la virtud del pudor como educativa, como puede ser fundamental en el desarrollo de la dignidad de la persona humana, y esto es lo que vamos a ir planteando durante todo este tema doctrinal. Por eso quisiera que tuviéramos muy claro algo muy importante, y es que la virtud del pudor, como lo dicen algunos santos, es el guardián de la pureza. Si verdaderamente aprendemos a valorar esta virtud tan grande y tan valiosa para el alma, aprendemos a tener un verdadero alma pura, una alma que esté dispuesta y siempre limpia para ver a Dios, para contemplarle en todo. Y para eso vamos a iniciar como con las bases y cimientos que nos da la virtud del pudor, que nos permite desarrollar este valor tan grande en nuestra alma. Vemos entonces cómo es curioso que la palabra pudor puede erróneamente pensarse algunas personas de que es algo que limita, que restringe a la persona, que le impide obrar de tal o cual manera. Por eso entonces vemos que dice el escritor Choza que el pudor es una virtud y por tanto un deber, y todo el mundo se siente aliviado si se le exime del mismo. Es decir, si se considera como un puro condicionamiento social. Es por eso por lo que la literatura psicosociológica, dispuesta a agradar al público, como toda literatura, tiende a considerar como condicionamientos sociales preferentemente los hábitos llamados virtudes. Vemos como la sociedad ha buscado esto, cada vez como denigra más a la persona y está en un detrimento del valor de la dignidad humana. Busca entonces que las virtudes, siendo algo hermoso, sublime, glorioso para el alma, que eleva a la persona, buscan tenerle una imagen como de condicionamiento social, que restringe, como les decía, a las personas, y con esto entonces nadie va a querer practicar la virtud porque lo ve algo como negativo y que limita al ser humano. Vamos a ver cómo es realmente todo lo contrario, lejos de ser algo negativo, al contrario, el pudor es una virtud muy positiva y tiene un sentido muy grande en una sociedad tendente a destruir la dignidad de la persona, en una sociedad que destruye también la intimidad de la persona como tal, del ser humano. La persona humana, para merecer ese nombre, necesita descubrir lo que significa y lo que es dignidad humana, y únicamente lo puede hacer si relaciona íntimamente su ser con su finalidad a la que ha sido creado. Es decir, para que nosotros reconozcamos el valor y el sentido de la vida humana, debemos saber para qué fuimos creados. Y nos lo expresa San Ignacio de Loyola cuando nos dice que el hombre ha sido creado para glorificar, servir a Dios en todo lo que hace. Y verdaderamente cuando el ser humano descubre eso, puede entender lo grande que tiene en la misión en la vida, para lo grande que ha sido creado, todo lo que puede hacer, por todo lo que puede impulsar todos sus dones, todos sus talentos, luchar en la vida. Cuando vemos que hay tantos jóvenes que no le encuentran sentido a la vida, que quieren destruir su vida, buscar el suicidio, se refugian en las drogas o en tanto desorden que el mundo les ofrece, es porque no han entendido para qué han sido creados y lo grandes y valiosos que son para Dios. Nos decía San Agustín: nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti. Esa inquietud del hombre solo se verá colmada totalmente, plenamente, cuando haya a Dios, cuando descubre a Dios en su vida y lo grande de su amor. Por eso entonces cabe primero tener presente de que la dignidad humana se descubre cuando yo sé para qué fui creado, y allí entonces no voy nunca a querer destruir mi propia intimidad, mi propio sentido de vida. La virtud cardinal de la templanza se distingue de todas las virtudes cardinales en que tiene su verificación y opera exclusivamente sobre el sujeto actuante. Y el pudor está muy relacionado con la templanza, es decir, opera claramente en el sujeto actuante, depende de la persona misma que verdaderamente pueda ejercitar el pudor en su alma y no depende de los demás. Es la persona quien debe ser custodia de su propia alma, de su pudor, de su pureza.
Por eso inclusive puede evaluarse más fácilmente cuando de la forma negativa más que de la positiva, es decir, uno puede verificar más cuando se está viviendo el pudor en lo que se obra mal que en lo que se obra bien, y allí descubre qué tanto está cuidando y está cultivando el pudor en su vida, en su alma. Vamos a ver ahora entonces el valor de la intimidad, que es aquello que entendemos por intimidad. Más adelante vamos a comprender un poco más y a profundizar en lo que nos referimos cuando hablamos de la intimidad de la persona, algunos aspectos en que se puede denotar más claramente. Ahora, para comprender aquel valor que tiene, es importante primero saber cuál es y saber enseñarle esto a los hijos. Reconocer el valor de la intimidad. Cuando un joven descubre que tiene una vivencia excepcional, o sea, diferente, irrepetible, algo que marca su vida, una experiencia que convoca al espíritu, a las emociones, al cuerpo, pero que no conocen los demás, puede actuar de dos modos: intentar compartir esta vivencia, o también puede guardar la experiencia en su corazón. Con esto más específicamente se está refiriendo experiencias propias que marcan el alma, que son muy importantes, que denotan en la persona una experiencia nueva. Un ejemplo muy claro: cuando uno está, por ejemplo, meditando, contemplando algo, algún misterio de Dios, es importante comprender que hay un pudor espiritual, que comprende no decirle a todo el mundo aquello que Dios le habló a mi alma, porque es propio de mi alma. Entonces es una experiencia que, si bien es importante y marcó el espíritu, es algo que debo guardar y reservar para solo Dios, o quizás en su momento compartirlo con algún director espiritual o alguna persona idónea. Y en esto se refiere entonces cuidar la intimidad, en saber que hay cosas que se pueden compartir, hay cosas que no, que son propias para reservárselas solamente para Dios y el alma. Entonces, estas dos circunstancias que puede determinar a la persona en que puede como tomar la decisión: o lo comparto o lo guardo, es aquello en que nos vamos a enfocar más principalmente en el pudor. Cómo verdaderamente hay cosas que son íntimas, cómo hay cosas que sí se pueden dar a los demás, pero saber a quién, a qué personas, en qué momento. Y bueno, entonces puede reconocer que lo que piensa, lo que siente, es tan valiosa que no debe malgastarlo hablándolo con cualquiera. Y aquí nos encontramos con un problema, porque para algunos el guardar las cosas para sí mismo es egoísmo. Pero con esto comprendemos algo muy grande, y es que sabemos que todo lo que nosotros tenemos supuestamente no es propio, no es solamente mío, sino que es algo que Dios me ha dado para administrar. Saber que todo lo que poseemos es de Dios, porque Él es el autor, creador y dueño y señor de todo. Entonces, guardar las cosas para sí mismo es egoísmo, pero guardar las cosas para Dios no lo es. Por eso, cuando hay cosas que uno sabe que no debe compartir y despilfarrar, derramarse contándole a todo el mundo, sino que se deben reservar, se reservan no para mí, no para quedarme solo con esto, para ahogarme solo quizás con esto, sino para compartirlo con Dios, para que Él me ayude a tomar decisiones, a discernir, a saber obrar. Vemos algo muy claro con esto, y es el tema, por ejemplo, de la vocación. Cuando Dios llama a un alma, se aconseja de que no se esté contando a todo el mundo, porque puede ser muy peligroso. Hay personas que no sabrían aconsejar en este sentido y se dejan llevar por todo lo que la corriente del mundo enseña. Entonces, no, qué locura tan grande, ¿cómo vas a hacer algo como esto? Pero si yo lo guardo y lo comparto con aquellas personas que sé que me van a saber aconsejar, que me van a saber guiar, entonces estoy obrando de la manera más prudente y guardando el pudor de mi alma. Y con esto en un sentido espiritual, pero humanamente hay muchísimos ejemplos que podríamos ver basándonos con estos criterios que estamos viendo. Por otra parte, entonces, convendría aclarar que la transparencia no se contrapone al pudor. La transparencia requiere que la persona actúe congruentemente con sus fines, sin doblez, es decir, no tener una doble moral. El pudor no esconde una realidad, no es que lo esté escondiendo, ocultando al mundo, sino que más bien la realidad es patente, pero controlada por la decisión personal. Es saberse controlar, saber tener voluntad y dominar sus pasiones y sus facultades. Para esto entonces vamos a ver cómo se supone la apreciación de la intimidad, y para esto habría considerar qué señales nos pueden mostrar en qué grado
nuestros hijos o la persona como tal puede apreciar la suya. Entonces vamos a ver 3 aspectos fundamentales que lo aclaran. En primer lugar, podemos ver cómo los hijos empiezan a reconocer aspectos de la vida que pueden ser de su intimidad, es decir, guardan como una parcela de su vida que no es para comunicar a los demás, donde realmente entonces mantienen aquellos niños pequeños una reserva natural de su vida, de lo que saben que no puede estar presente a los demás, como por ejemplo, si están en el cuarto del baño, saben que nadie debería entrar en ese momento, y esto se debe gracias a la educación también que le dan sus padres, y es algo que se empieza a crear una conciencia en los hijos que más adelante se pueden ver sus frutos. Así hay un pudor natural en ese sentido, y vemos cómo los adolescentes empieza a ser un poco más difícil, porque muchos padres se quejan porque los adolescentes no le cuentan nada o muy poco de sus vidas, porque empiezan a tener un cambio muy fuerte en su existencia, en su ser natural, y hay momentos en que ellos consideran que no le cuentan a sus padres. Para eso es importante crear una confianza, que más adelante nos lo va a enseñar un santo, y al descubrir su intimidad, entonces el adolescente puede pasar fácilmente al extremo de encerrarse en su propio mundo, rechazando las influencias paternas. Entonces no permite que los padres, investiguen de su vida o no les quieren compartir aquello que están viviendo en ese momento, y puede ser muy peligroso porque esto se debe a que no hay una confianza realmente que se ha generado desde el principio. Pero entonces muchas veces sí les ocultan a sus padres, a quienes realmente deberían contarle las cosas, y se las terminan contando despilfarradamente a sus amigos, les confían todo lo que hacen, lo que viven, pero no a sus padres. Entonces hay que ver realmente, y es preocupante, por qué esté pasando esto, qué es lo que lo ocasiona y en qué se puede trabajar para que los adolescentes confíen en sus padres y puedan realmente confiar en que su intimidad es para las personas cercanas, que les pueden cuidar, que les pueden ayudar y guiar de la mejor manera. Será positivo entonces que los adolescentes empiecen a distinguir entre información que quieren comunicar a sus padres o a sus amigos o a las personas que no son tan conocidas, es decir, saber que hay cosas de la vida que uno puede contarle a las personas, a todo el mundo, pero hay cosas que quizás son solo para los amigos, hay cosas que son solo para sus padres. Ojalá si aquel joven tiene un director espiritual, para su director espiritual, que nadie como él le va a saber guiar. Entonces es importante que ellos aprendan a discernir estas cosas y distinguir cuál es la persona idónea que debe entonces comunicarle, que sabe que va a reservar aquella intimidad de la persona. El pudor no se refiere a un aislamiento de comunicación con otras personas. Esto únicamente lo conducirá a la soledad, más bien al contrario, a la contemplación del propio ser para una entrega oportuna, saber en qué momento, en qué circunstancias y a quiénes se comunican las cosas. Un segundo aspecto muy importante y una señal muy positiva será la capacidad de la persona para estar con ella misma, sin evadir la responsabilidad de su propio ser. Vemos que hoy en día el silencio es muy poco valorado. Las personas cada vez más quieren estar en ruidos, inventan cosas. Si alguien llega a la casa y se ve solo y ve que no hay nadie con quien hablar, con quien conversar, ¿qué es lo primero que hace? Prender el televisor, la radio, el internet, el celular, escuchar música, poner ruido, porque sabe que si se queda en aquel silencio puede encontrarse con Dios y con lo que Él le va a hablar al alma. Es tan importante este silencio que realmente el Señor dice: cuando vayas a orar, cierra la puerta y ve a tu Padre que está en lo escondido, en lo secreto, en la soledad interior y el silencio, es donde se encuentra Dios, es donde las personas pueden tener un mayor conocimiento de sí mismo, aprender tantas cosas de la vida que solo en el silencio se encuentran, y por eso hoy el mundo tanto le huye a Él. Es importante y muy positivo entonces que las personas aprendan a valorar este silencio. Para esto el escritor Pieper dice lo siguiente: mediante la contemplación el hombre se pone en comunicación con el ser divino y se asimila a la verdad pura, que es el bien supremo. La esencia de la persona moral consiste en declararse abierto para la verdad real de las cosas y vivir de la verdad que se le ha incorporado al propio ser. Solo quien sea capaz de ver esto y aceptarlo será también capaz de entender hasta qué profundidades llega la destrucción que en sí mismo desencadena un corazón impuro. Vemos como la contemplación realmente lleva a que el alma se eleve, llegue a Dios, el bien supremo,
y el mayor bien que puede ocasionarle al alma. Encontrarse con Dios es lo más grande y lo más sublime, porque ennoblece el alma saber que es nuestro Señor por quien hemos sido creados y a quien debemos imitar. Y un tercer aspecto entonces muy importante: así que la intimidad tiene valor con tal de que lo que se guarda allí sea bueno. Hay que saber salir de sí para buscar ayuda, pero no la ayuda de cualquier persona. Entonces el tercer punto es más claramente buscando a quién. ¿Quién es aquella persona idónea que yo puedo comunicarle mis intimidades, las cosas que hay dentro de mí? Y este sería el tercer rasgo para observar que un joven valora su intimidad: comprobar que acude a la persona adecuada, sacerdote, padre, amigo, etc., con el fin de mantener el contenido de su intimidad sana. Vamos a ver entonces un pequeño resumen de aquellos tres aspectos importantes y positivos donde podemos tener en cuenta para saber si los hijos aprecian su intimidad. Entonces el primero está que existan zonas en que se empiezan a reservar algo de su ser, emociones o cuerpo, a cubierto de los demás. El segundo es que sean capaces de estar a solas consigo mismo algún rato en silencio, aprender a valorar el silencio y la soledad buena y positiva del alma. Y tercero, que mantenga el contenido de su intimidad sana mediante la orientación de las personas idóneas para comunicarlo, que sepan dar un buen consejo, una buena ayuda oportuna para guiar en nuestra vida. Ahora veremos cuál es la expresión del pudor. Si luego vamos a considerar cómo se pueden educar a los hijos en cuanto al pudor, tendremos que aclarar cómo se expresa ese guardar la intimidad. Vamos a ver cómo se puede expresar y palpar más claramente. El escritor Choza entonces habla de tres ámbitos: sería la vivienda, el vestido y el lenguaje. Vemos cómo quizás en el pudor nos hemos solamente enfocado en la vida. Bueno, ¿cómo ser pudoroso? Vestirse bien, vestirse decorosamente y no andar hablando, diciendo cualquier cosa, ser pudoroso en lo que se dice. Pues vamos a ver tres aspectos muy fundamentales en que se expresa el pudor y que quizás muchas veces no los habíamos considerado. Primero entonces, comprender el motivo dominante por el que los hombres construyen casas no es defenderse del clima o de los animales. Es un dato muy curioso. Comprender que el hombre construye casas porque necesita proyectar espacialmente su intimidad con personas que sean de su propia intimidad, quienes les pueda compartir, que se sienta como con privacidad. Por eso vemos que sería un caos si el mundo entero o un pueblo entero viviese en una sola vivienda. ¿Y dónde está la intimidad que se reserva de la persona? Aquello que se llama lo privado, que solo se comunica a los seres cercanos. Sería muy difícil una convivencia así, con todo el mundo en un mismo lugar. Y un verdadero milagro si esto es posible. Por eso vemos que esta es la razón principal por la que las personas construyen vivienda. Uno pensará, no, es para cubrirse de la lluvia, para no sé, cuidarse de lo exterior, de los animales, de tantas cosas que uno puede ver afuera. Pues realmente el sentido principal es este: guardar su intimidad y con aquellas personas en quien las puede compartir. Por tanto, entonces la persona necesita un hogar que haya interpretado y creado personalmente, que le proporcione una intimidad no solitaria, sino en contacto con las intimidades de otros miembros de la familia. Entonces parece claro que los padres deberían permitir a sus hijos en lo posible crear una zona espacial donde sea suya, que ellos lo sientan propio, que sientan, esta realmente es mi casa, donde yo sé que estoy en confianza, y que no pretendan después buscar esto afuera en otros lugares donde no lo están. Por eso muchos hijos, y vemos aquí la falencia en mucha educación en el hogar, y es que muchos hijos están buscando afuera lo que no encuentran adentro. Si interiormente en el hogar no se les brinda todo lo que necesitan para su educación, para crecer como persona, para desarrollarse, entonces lo están buscando afuera, en cualquier otra persona, en cualquier otro lugar, que sabemos que después les van a hacer daño. Y por eso tanto desorden en los jóvenes, por eso vemos tantos jóvenes tan extraviados, porque en su hogar no le están cimentando principios y bases cristianas de valor sanos que les llevan a edificarse como ser humano. Si los hijos no crean nada suyo, entonces solo pueden participar en el ambiente creado por sus padres. Es lógico que se sientan fuera del lugar. Su intimidad no tiene dónde vivir ni dónde expresarse. Siempre se ha dicho que los padres deben dejar a los niños pequeños algún cajón, algún lugar donde solamente ellos puedan administrarlo, cuidarlo
y donde no pueda ser revisado ni por los padres. Es decir, que ellos sepan hay cosas que son propias, íntimas, que no es para que todo el mundo los esté buscando y revisando, entonces al público de la persona que hace el aseo o de todos, no, sino que haya un momento y un lugar para que los hijos sepan que esto es privado y no todos lo pueden conocer, y con esto se va creando la conciencia de cuidar esta intimidad, de aquel pudor desde pequeños. En los adolescentes esto es mucho más importante, cosas tan sencillas como permitir que un cuarto de la casa esté sin decorar para que ellos lo hagan a su gusto, para que se sientan muy identificados con este espacio en su hogar y en su familia. Asimismo, como también es importante darles los espacios de privacidad, que puedan tener ellos su intimidad. Por ejemplo, es más recomendable que no tengan que compartir su cuarto, su dormitorio con otros hermanos, menos con otras personas externas, porque entonces ellos no se van a sentir con la comodidad de tener aquella privacidad o intimidad en su hogar y en su familia y sentirlo como propio, para saberse identificar allí. Y como les decía, no estar buscando esto afuera, en lugares o personas donde no lo van a estar jamás. Para que el pudor pueda desarrollarse en el adolescente es preciso que éste disponga de un hogar, en su hogar de un ambiente apropiado en el cual pueda vivir su propia intimidad. Vamos a ver entonces esto más específicamente en un ejemplo muy claro, muy cotidiano. Si un chico está saliendo con una joven, entonces él va a querer como romper esta primera etapa del conocimiento, de estar juntos, de darle a conocer a su familia, aquella joven que está ahora empezando a entrar en su vida o en su corazón. Para eso es necesario que él se sienta muy identificado con este hogar, para que él entonces no tenga reparo alguno en llevar a la joven a su casa, en saber que tiene toda la confianza para compartir con sus padres, para compartir con algunos amigos, cuidando entonces del pudor en este sentido, o bueno, en su hogar encontrar aquello que no esté buscando después afuera, como por ejemplo buscar una falsa intimidad donde no la va a estar, en lugares oscuros, en lugares solitarios, en un bar, una discoteca, en un automóvil, donde sabemos que se puede quebrantar muy fácilmente el pudor y llegar a consecuencias más nefastas. Por eso es importante entonces que sientan esta seguridad en el hogar, para que no estén afuera entonces dañándolo realmente y destruyendo aquel primer paso que va a deteriorar toda una relación en pudor y en cuidado, pureza solo para Dios, guardando esa alma, el alma de la persona que Dios le permitió tener en ese momento. Asimismo, la esfera de la intimidad apropiada para dos jóvenes que por su edad están todavía lejos de poder contraer matrimonio es el intercambio de ideas, de pensamientos, de proyectos, realizar conjuntamente alguna actividad como estudiar juntos, cultivar alguna afición, pasear, ir al cine, por ejemplo. Es decir, crearles ambientes propios de los adolescentes, educarlos en este sentido, de que no estén buscando romper etapas, quemar etapas en un noviazgo que son después para el matrimonio, que no vayan a deteriorar aquella relación que se puede construir para un bien muy grande, una futura familia santa. El pudor, si el joven ha llegado a desarrollarlo, le permitirá ver los límites que debe tener esa intimidad, tener el respeto ante la posibilidad de prematuras efusiones físicas, tener un velo que le permita cubrir aquello que no debe conocer en el momento, que no debe desarrollar en el momento porque no es apropiado para él. Así entonces puede cuidar una verdadera pureza, una relación santa que edifique su alma y no la vaya a destruir. El pudor, no olvidemos, ayuda a la persona a autoposeerse en algún grado para luego entregarse en el momento oportuno. Así entonces vamos a ver cómo relacionamos este hecho con el vestir. Sabemos que el pudor en cubrir el propio cuerpo significa que el propio cuerpo se tiene en posesión y que no está a disposición de nadie más que de uno mismo, que no está para que todo el mundo lo conozca, lo vea o pueda manipularle. Así entonces el pudor en la forma de vestir tiene esta expresión. Por eso es natural el celo que puede tener algún esposo por su esposa o algún joven con aquella chica que está conociendo, porque realmente sabe que en ese momento le pertenece o futuramente le puede pertenecer cuando lleguen a un matrimonio. Asimismo vemos entonces cómo la persona está bien que pueda vivir buscando vestirse de una manera decorosa, agradable,
pero que no pueda después caer esto en dos nefastas extremos, que son o llegar a la vanidad o llegar a que aquellas modas le lleven a faltar al pudor. Por eso vemos que las modas cada vez pueden deteriorar más a la persona y robarle la dignidad. Cuando hay chicas que cada vez quieren mostrar más, cuando hay transparencias o vestir cortico o tantas modas que surgen, entonces porque está la moda lo hago, pero no se está dando cuenta que está descubriéndose al mundo entero, donde entonces está perdiendo el valor de su cuerpo como templo del Espíritu Santo y por lo tanto de su alma. Por eso las modas no pueden dejarnos llevar como una corriente que después va a llevar a no valorarme como persona, como ser humano, la dignidad propia que tiene la mujer, y que tantas modas se la quieren robar. Aquello, como les decía entonces, algo puede, sí, se puede vestir a la moda, pero una moda que no le lleve a la vanidad o que no le lleve a faltar al pudor, es decir, que no le haga vestirse indecentemente. Por esto el criterio a tener en cuenta no es el cubrir mucho o poco, sino también en cómo se cubre, como les decía, entonces que no haya transparencias o que hayan tantas cosas que puedan desvalorizar a la persona. Ahora vemos entonces la referencia a la expresión del pudor en cuanto al lenguaje, y para esto vemos, como les decía, que todo no se puede comunicar a los demás. Hay personas que dicen, no sé qué me pasa, no sé qué me siento, como que le dicen a todo el mundo que está deprimido, que no tiene sentido su vida, que no sé qué le está pasando, y cuando le cuenta a todas las personas esto, entonces está faltando el pudor, porque al enterarse todos de esto van a decirle cualquier cosa y van a hacerle más daño, inclusive con malos consejos. Aquel no sé qué me pasa hace que la persona no posea objetivamente la propia intimidad. La posibilidad de expresión verbal en el estado de ánimo es la posibilidad de posesión objetiva del mismo y por consiguiente la posibilidad de comunicación o de entrega de lo que se posee. Es importante que las expresiones verbales se aprendan a medir, a saber yo qué digo, o cuándo voy a expresar lo que hay dentro de mí, a qué personas o en qué momento. La intimidad solo debe manifestarse en aquellos momentos o casos en que lo pueda favorecer a la mejora propia o de las demás personas, de todo el mundo. Entonces, si yo voy a decir algo que sepa que sea edificante, que va a ayudar a la construcción de la otra persona, a edificarlo, o a mí también, que me va a hacer bien comunicarlo, porque sabía que era necesario, porque sé que puedo esperar un buen consejo, unas buenas palabras de aquella persona a quien lo estoy expresando. Por eso entonces, bástenos advertir los peligros que lleva consigo una noción simplista de la sinceridad. Saber que la sinceridad no es decirle sin tan ni son todo a todo el mundo, como hay personas que dicen que son muy sinceras porque le pueden decir en la cara a la persona las verdades, pero sabemos que hay verdades que se debe saber cómo se comunican, a quiénes y en qué momento, y si es prudente comunicarlo. No es decirle a una persona que está mal arreglada o que su vida no tiene valor, no sé, alguna cosa que pueda más bien deprimir a la persona, herirla o hacerle daño. Saber que ser sincero no es siempre decirlo todo sin más, sino saber qué se dice, cómo y a quiénes, en qué momento. Es saludable muestra de pudor el callar ante extraños las propias intimidades, no estar derrochándolo diciéndole a los demás. Sabemos que con eso se refiere entonces no solamente a los problemas, sino también a las emociones, sentimientos y estados de ánimo. Saber entonces a quién se van a comunicar. También lo es el no hablar a la ligera y sin razón suficiente en acontecimientos y temas que habitualmente afectan la esfera íntima de la persona. El mundo íntimo no es algo que deba exhibirse, solo puede ser revelado en las circunstancias adecuadas y la persona adecuada. Esto en cuanto a la expresión del pudor. Ahora vamos a ver entonces las influencias externas que se pueden ver. Primero, comprender que la educación y el desarrollo de esta virtud es importante generarla primero que todo en el fortalecimiento de la voluntad. Aprender a tener voluntad, dominio propio, señorío de sí, nos va a llevar a tener un verdadero cuidado del pudor. Desde lo más pequeño y desde lo sencillo, desde los más chicos, se puede enseñarles a tener una voluntad firme en muchas cosas de las cotidianas de la vida que podemos aprender, para después, en momentos más fuertes, poder resistir y tener una firme voluntad para enfrentarse a ello. Asimismo, entonces,
También ver su capacidad de razonamiento para reconocer los efectos de estas influencias. Así podrán alejarse de algunas influencias perjudiciales y resistir con fuerza a otras. Saber que hay influencias externas que pueden afectar muchísimo el pudor de la persona, como lo son lo que mencionábamos, como espacios que no ayudan a que la persona cuide su pureza, como discotecas, bares, o también ahora vemos como los medios de comunicación han influenciado tanto al ser humano. Entonces, como la televisión, el internet, como si los niños tienen tanta libertad en esto y no se les educa oportunamente, pueden ver en esto tantas cosas que pueden dañar mucho su alma, su pudor, su pureza, robarle su inocencia. Por eso vemos tantos niños que ya uno ve, Dios mío, les han robado su inocencia, y es porque se les ha dado mucha libertad. O también hay influencias que les están haciendo daño. Hay que cuidar a quienes frecuentan los hijos, qué lugares frecuentan, qué es lo que hacen, qué es lo que aman, qué es lo que les apasiona. Se debe entonces educar a los hijos en tener pasiones fuertes pero bajo control, es decir, que se puedan apasionar en lo que hacen, porque la vida es de entregarse totalmente, de darlo todo en lo que hacemos, porque eso es lo que hicieron los santos, ser apasionados en lo que se haga porque se hace por Dios, pero bajo control, bajo tener un dominio y un señorío. Sabemos que las pasiones no son neutras, sino que reaccionan ante cualquier estímulo, estímulos de toda clase. Por eso se debe cuidar muy bien y aprender a educar esto. Y aunque no haya una reacción inmediata, puede entonces que la influencia siembre detalles de discordia en el orden interior y más adelante verse las consecuencias de esto. Saber que no se caracterizan por unos criterios rectos y verdaderos, sino por la elasticidad de su molde, dejándose llevar por la influencia ajena y perdiendo la propia personalidad. Hay personas que su voluntad es tan débil que terminan siendo como una veleta donde el viento les lleva para cualquier parte, o como un camaleón que se oculta y cambia de color conforme donde esté. Asimismo, entonces, si no tenemos entonces una formación desde pequeños, que si bien más adelante se puede llegar a formar la voluntad, pero va a ser más difícil, entonces vamos a tener una voluntad muy débil que nos impida ser firmes en las decisiones de la vida y en todo lo que más adelante pueda acarrear el ser humano. Por otra parte, es importante que podamos identificar y evaluar cuando una persona pretenda indagar cuestiones que no le conciernen, es decir, empiezan como a invadir la intimidad de la persona. Por eso es muy importante, como les decía, saber los jóvenes y los niños a qué personas están acudiendo, porque pudieran afectarle en su intimidad, en su inocencia, en su pureza. Asimismo, entonces, alguien ha dicho que no somos seres racionales, sino seres sentimentales que intentamos racionalizar nuestros sentimientos. Los padres deberían entonces cuidar muy bien las influencias de sus hijos, porque fácilmente uno se puede dejar llevar por lo que otro le enseñe pensando que es la verdad, quizás por ser más mayor, tener más experiencia en la vida. Entonces eso puede afectarle grandemente a toda la educación del hijo como tal, si no se está cuidando de una manera oportuna. Es importante que, aunque hemos insistido en la descripción inicial, mantener la intimidad a cubierto de extraños, rechazando todo lo que pueda dañarle, convendrá entonces pasar a la siguiente parte de la definición, que dice: la descubre únicamente en circunstancias que sirvan para la mejora propia o ajena. En esto es fundamental tener en cuenta que la intimidad, como les decía, aunque sean en las palabras, en el lenguaje, en el pudor, en el vestir, en todo, entonces es importante tenerla al cuidado, siempre saber cuándo se comunica algo, a quién se le comunica, cómo, dónde y por qué, en qué momento hacer las cosas. Cada acto tiene una consecuencia y en esto es importante y fundamental evaluar las circunstancias de donde nos encontremos y de lo que estamos haciendo. Asimismo, podemos ver un ejemplo claro de algo que no está bien. Cuando una persona está en estado de embriaguez, puede empezar a contarle sus penas al primero que encuentre en la calle y desahogarse y decirle todo lo que le está pasando, sus depresiones y todo, y totalmente con falta de pudor. Pero esta misma persona, cuando esté en un sano juicio, podría contarle esto mismo a un amigo muy íntimo, a una persona de confianza, sabiendo que va a ser para su mejora propia o mejora del amigo. Entonces es esto muy importante evaluar siempre, saber
que debemos cuidar lo que decimos, debemos cuidar lo que no debemos compartir, saber que hay cosas, como les comentaba al principio, como la vocación o como cosas que son muy íntimas y muy propias de la persona, como un perfume no se puede dejar destapado porque pierde su esencia, pierde toda su gracia. Por eso entonces saber reconocer esto es fundamental. No sugerimos que se deba guardar o reservar todo para sí mismo y sufrir sus penas solo y vivir sus alegrías solo. No, sino que debemos elevar los motivos que nos mueven a contar las cosas, a compartirlas a los demás. Saber qué razones me mueven a ello y por qué realmente es importante que yo esto lo cuente, que yo esto lo comparta o que lo reserve, como les decía, para Dios y para mi alma cuando sea necesario. Ahora vamos a ver más profundamente acerca de la educación como tal del pudor. Para esto es importante saber que si bien estamos hablando del pudor como un cuidar la intimidad de la persona, podría pensarse que desde niños no es tan necesario, supuestamente, que se eduque en esta intimidad o en este pudor, pero vamos a ver que es muy importante porque se van a generar todas las bases que para el adolescente o el adulto va a tener unos efectos muy positivos. Así entonces es como a los hijos se les pueden preparar desde mucho antes, con actos muy pequeños, que van a desarrollar la voluntad, tales como cuando se les pide un mandado, que vayan a comprar algo a la tienda, aprenden a ser responsables, cómo tocar la puerta antes de entrar, o también tener una responsabilidad en el horario, a qué hora se entra a la casa, digamos tarde, o en qué horario se levanta, que se levanten rápidamente, cosas que ayudan a ejercitar la voluntad del niño, y así entonces cuando vengan pruebas más grandes como posibles ocasiones de caer, de pecar, va a tener esa misma voluntad de pequeño que la formó para entonces no caer en las tentaciones, para entonces no hacerle daño a su alma o hacerle daño a los demás. Así también entonces saber que todas estas cosas están muy relacionadas con la formación de la conciencia, y esta formación de la conciencia implica una conciencia grande, significación de Dios en nuestra vida. Es realmente muy cierto saber que cuando las personas expulsan a Dios de sus corazones, entonces no van a tener motivos sobrenaturales que les muevan a esforzarse, a negarse a sí mismo, a trabajarle a la voluntad, a luchar por la santidad realmente, porque esto es, un santo se forma en el cada día, en el morir a pequeñas cosas que saben que se pueden negar a sí mismo, en que esto le va a dar la mayor gloria a Dios, en que le va a hacer muy bien a su alma y al mundo entero, con los actos más pequeños de voluntad, actos de amor que pueda hacer. Así, saber que si Dios nos pide algo es por el bien de nuestra alma, porque nos ama. Los mandamientos, cuando el Señor nos dice no matar, no fornicar, no desear la mujer del prójimo, tantas cosas que el Señor nos enseña en los mandamientos, realmente son positivos. Es un sí a la vida, es un sí al amor puro, es un sí a un corazón verdaderamente indiviso, a un corazón sano, a un corazón que sabe amar y no busca tener las personas como objetos. Cada cosa que Dios nos enseña es realmente para la edificación del ser humano, de la dignidad humana. Por eso es importante que a los hijos se les forme una sana educación sexual, darles una formación adecuada en casa. Dice San José María Escrivá de Balaguer con una frase muy bonita que les voy a leer textualmente, es muy importante. Dice lo siguiente: de la importancia de que esta educación que los padres den se genere por una amistad que primero ellos han cimentado en sus hijos, es decir, que los hijos no sientan a los papás como los papás que los están regañando todo el tiempo, que les da miedo contarle lo que les está pasando, lo que están sintiendo, sino que los vean como verdaderos amigos, en que se pueden desahogar, que no estén buscando contarle a cualquier otra persona de afuera algo que los papás verdaderamente les pueden saber orientar y educar, porque son los principios que se generan desde el hogar, crear esa amistad sana que les ayuda a los hijos a tener un buen desenvolverse en el hogar. Dice entonces San José María: esa amistad de que hablo es saber ponerse al nivel de los hijos, facilitándoles que hablen continuamente de sus pequeños problemas. Hace posible algo que me parece de gran importancia, que sean los padres quienes den a conocer a sus hijos el origen de la vida, que no estén después en los colegios, por ejemplo, que tristemente la educación se ha deformado mucho, o los amigos que están mal instruidos y tienen su vida en desorden, o de pronto no tienen principios morales o cristianos que les estén enseñando cualquier cosa,
o algún extraño que quiera decirle algo, no, que sea desde el hogar, de modo gradual, acomodándose a su mentalidad y a su capacidad de comprender, anticipándose ligeramente a su natural curiosidad, es decir, desde pequeños, saber cómo se les enseña esto, desde, como les decía, el respeto, el pudor que deben tener hasta las cosas más sencillas, como no dejar que nadie invada su intimidad, que nadie entre al baño cuando se están duchando, saber que desde los más pequeños pueden enseñarles algo tan importante para la vida. Hay que evitar que rodeen de malicia esa materia, que aprendan algo que es en sí mismo noble y santo, de una mala confidencia de un amigo o una amiga. Esto mismo suele ser un paso importante en ese afianzamiento de la amistad entre padres e hijos, impidiendo una separación en el mismo despertar de la vida moral. Ven entonces cómo esto es fundamental y con esto los padres pueden generar en los hijos una educación muy especial, una educación que va a generar santos del futuro, del mañana, en que tengan respeto al propio cuerpo, en que se valoren, en que sepan que son templos vivos, en que verdaderamente aprendan también a valorar a los demás, porque si no se valoran ellos, nunca van a valorar a los demás y después cómo se van a formar los futuros matrimonios, hogares o vocaciones también consagradas para Dios. Es importante saber cuáles son las condiciones físicas, mentales, también la cultura del país, saber cómo en medio de esto se les puede formar a los hijos. Comprender también algo muy importante y es que se les enseñe la ley de Dios, que ellos aprendan a discernir y distinguir lo que es pecado de lo que no lo es, porque hoy hay tanto desorden, porque se ha perdido la conciencia de pecado en el mundo y piensan que cualquier cosa está bien cuando sabemos que hay cosas que realmente son pecado, están mal y le hacen mucho daño al alma. Algo muy importante también que se debe tener en cuenta y es que en cuanto a la virtud de la pureza, nunca hay materia leve. Siempre, nunca se va a ser exagerado en cuidar la pureza porque es una virtud tan delicada que con cualquier cosa se puede empañar, se puede dañar. Por eso es importante cada base, cada cosa, nunca irse a las orillas que le pueden llevar a caer al abismo, sino siempre cuidar lo más que se pueda esta virtud tan grande y tan preciosa que lo dice el Señor en las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, la promesa más grande que podemos recibir. Realmente el ambiente del hogar es una base muy sólida y muy principal para esta educación del pudor. Comprender que los niños deben ver en el hogar un espacio sano, un espacio que edifique, que no vaya a ser que los papás vayan a contar las intimidades de los niños frente a personas que son extraños para ellos, que los niños aprendan a que cuando los papás están hablando algo importante, entonces no se les interrumpe o no se entran las conversaciones que son para los adultos, para los papás, dificultades, problemas que hayan en el hogar, que los hijos no estén como introduciéndose en esto porque se les da como el límite de donde se sabe que ellos en el momento no están aptos para eso. Asimismo, entonces van a aprender a tener una madurez en aquello desde lo más pequeño hasta lo más grande, saber qué es lo que está bien, qué es lo que pueden y deben hacer en su vida. Comprender también que desde el hogar se les puede brindar sanos esparcimientos, que ellos aprendan a disfrutar la vida, amarla, apasionarse por ella, pero sin ofender a Dios, pero sin obrar mal, pero sin desordenarse. Saber que tanto se puede hacer desde el hogar, desde el compartir, generando esa amistad que les decía, donde pueden ellos sentirse muy felices compartiendo con su familia o con amigos que después buscan esa misma personalidad que sea sana y no estén buscando otras personas que quieran brindarles cosas que saben que les hacen daño. Siempre la necesidad de poseerse a sí mismo es importante para después llegar a entregarse. Es importante que se tenga el dominio propio para desarrollar el pudor, que verdaderamente sepamos que, como les decía, no podemos ser veletas, que nos dejemos llevar por el viento, sino que yo aprenda a tener dominio. En la educación de la sexualidad es fundamental esto, siempre comprender que cuando los santos se hicieron santos no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo ascético, un trabajo de esfuerzo y asimismo las cosas más sencillas de la vida. Saber qué implica para cuidar la pureza, para vivir el pudor, tener un trabajo fuerte de voluntad, de fortalecerla en todo momento, de dominio propio,
que a veces es heroico por el esfuerzo que implica, pero que van a recogerse frutos muy buenos. Como hay una frase que lo dice, la pureza es una virtud cuyas raíces son amargas, puede costar un poco por el trabajo, el esfuerzo, el ir en contra de la corriente de lo que el mundo enseña, pero los frutos son muy dulces y alimentan el alma y la hacen crecer, la hacen grande. Los jóvenes necesitamos que nos generen metas altas, que nos muevan a saber que podemos hacer mucho y no nos limiten a los rastreros como las gallinas que solo se queden comiendo gusanos porque todo el mundo lo hace, sino que como las águilas estén dispuestos a elevarse al sol, a elevarse a Dios, a vivir la pureza, a vivir la santidad, la castidad desde cada aspecto de la vida que lo permita. Cuidar esto es muy importante entonces para saber primero tener un dominio propio y comprender esto de que trabajarle a la voluntad es fundamental para edificación de toda la vida humana, inclusive para todo lo que quieran hacer después, una profesión, un proyecto, si no tienen voluntad. Por eso dejamos todo tan a medias y no logramos hacer nada concreto en nuestra vida importante. La juventud es entonces la época más adecuada para entender la vida como lucha, como nos dice el Señor, que la vida es de guerra, de luchar, saber que estamos en un combate continuo que nos implica negarnos un poco, esforzarnos más. Si queremos alcanzar una meta debemos esforzarnos por ella. Y nunca el que está más tranquilo y aperezado va a llegar de primeras en una carrera, sino el que más se esforzó, trabajó desde antes por lograrlo y verdaderamente luchó por esto, aunque le costara, pero sabía que la meta era más importante. Cuando entendemos cuál es nuestro objetivo de la vida, el sentido de la vida, entonces vamos a aprender a luchar por eso, a trabajar fuertemente por conseguirlo. Enseñar a los jóvenes a evitar las ocasiones que pueden llegar a dañarles, a guardar los sentidos, a controlarse dominando su cuerpo con la razón. Saber que no solamente es formarles en la educación, en darles información, sino aprender a afianzar su voluntad. Es un trabajo mutuo de la voluntad y la razón para ayudarlos a crecer como seres humanos, verdaderamente valorando su dignidad. Y todo eso sin olvidarse de los medios sobrenaturales, es decir, la oración y los sacramentos. Saber que si los jóvenes se enamoran de la vida espiritual, de tener una vida de oración, desde ir a la Santa Eucaristía, rezar el Santo Rosario, que la Virgen les va a ayudar siempre, que nadie como ella va a enseñar a vivir una verdadera pureza, a San José, que siempre recibiendo a Jesús el puro, contemplándolo en la Eucaristía y recibiéndole, entonces van a aprender a amar esta virtud tan grande, a cuidarse, a valorarse, sabiendo lo grandes que son. Decía un santo: conócete, alma hermosa, porque eres imagen y semejanza de Dios. El pudor es el área de seguridad del individuo, el invisible y de sus valores específicos, y delimita el ámbito del amor al no permitir que se desencadene la sexualidad cuando la unidad interna del amor no haya nacido aún. Es decir, comprender que como algunas virtudes, la generosidad por ejemplo y el pudor, son dos virtudes en que se ejercita realmente el amor, en que si uno cuida esas virtudes por amor, si uno la ennoblece, la engrandece, la hace crecer, es por puro amor. El amor es el que nos mueve a dar más, a negarnos a nosotros, a esforzarnos por trabajar por una virtud tan grande y tan bella para el alma. Asimismo, entonces, sea el amor de Dios y de nuestra Madre Santísima el que nos impulse a luchar en la vida, sabiendo que hay algo más grande que nos espera, que en el cielo todos los santos que ya lucharon nos están esperando con los brazos abiertos, sabiendo que ahora que estamos en la iglesia militante podemos hacerlo. Pidámosle pues a la Virgen María, que ella es la reina de la pureza, aquella que como nadie ha vivido el pudor de una manera tan especial y tan noble, nos enseñe a guardar esta virtud tan grande y a enseñarle a los demás, a los hijos, para todos aquellos padres de familia, que puedan crear en sus hijos una educación cimentada en un amor verdadero a Dios, a la santidad, al cielo, que les impulsará a ser verdaderamente grandes en la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.